Bienvenido a OnePy. Hoy les voy a hablar del análisis de funciones a partir de las gráficas, la cual consiste en las características de las funciones para obtener datos de los fenómenos que ellas representan. Empezamos. Estudios de las funciones a partir de su gráfico. En los videos anteriores ya expliqué las primeras características de una función, que son el dominio, el codominio, su imagen y la clasificación surjectiva, biyectiva, inyectiva. Ahora vamos a agregar algunos más que son muy importantes también. Conjunto de raíces o cero de una función. Son los valores del dominio, o sea, los valores de x, de la función por la cual el valor de la variable dependiente, o sea, los valores de y, es igual a cero. Desde el punto de vista coloquial, eso quiere decir que si yo tengo un valor de x perteneciente a mi dominio tal que hace cero la función, eso es una raíz. O sea, desde el punto de vista gráfico, quiere decir que son todos los valores donde la gráfica corta el eje de las x. Intervalo de positividad. El intervalo de positividad son los elementos del dominio por los cuales la función toma valores positivos, o sea, cualquier valor de x donde la función es positiva. Desde el punto de vista gráfico, quiere decir que es la parte donde el eje y es positivo, o sea, diríamos, es la parte de arriba, ¿sí? O sea, esta parte que yo estoy marcando y esta parte, ahí sería mi conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad sería la parte de abajo, o sea, la parte donde los valores de la función es negativo. O sea, desde el punto de vista de una gráfica, podríamos decir que sería esta parte que yo le marco acá ahora. ¿Ve? Esta parte de abajo y este pedacito también acá. O sea, esos serían los conjuntos de positividad y negatividad. Y también tenemos la ordenada origen, que es el valor de la imagen, o sea, el valor de y, cuando el valor de la x vale 0. O sea, en un gráfico sería donde corta la gráfica al eje de las y. Intervalo de crecimiento. Son elementos del dominio de una función donde al aumentar dichos valores sus imágenes también aumentan. O cuando disminuyen, la imagen también disminuye. Desde el punto de vista coloquial, podríamos decir que, dados dos valores cualquiera del dominio x1 y x2, si x1 es mayor que x2, la función en el punto x1 debe ser mayor a la función en el punto x2. Desde el punto de vista gráfico, esto quiere decir que cuando los valores de x aumentan, los valores de y también deben aumentar. Intervalo de decrecimiento. Son los elementos del dominio de una función donde al aumentar dichos valores sus imágenes disminuyen, o cuando disminuyen, la imagen aumenta. Desde el punto de vista coloquial, tendríamos que decir que si yo tengo dos valores cualquiera de mi dominio, x1 y x2, tal que x1 es mayor que x2, la función en el punto x1 debe ser menor que la función en el punto x2. Desde el punto de vista gráfico, se observa que cuando los valores de x aumentan, los valores de y deben disminuir. Máximo absoluto y relativo de una función. El máximo relativo es un punto que pertenece a la función donde la gráfica cambia de dirección, de creciente a decreciente. Veamos un ejemplo para que observamos esta definición. Si ustedes observan acá la gráfica crece, o sea, la gráfica va creciendo y justo en este punto empieza a decrecer. Es decir, que ese punto que está acá va a ser este punto va a ser mi máximo relativo o también local, también llamado local. Después también existen los máximos absolutos, que sería es el valor de cualquier valor de x donde la imagen sea la mayor de todas las imágenes posibles. Por ejemplo, si en este gráfico, en este punto que ustedes observan acá, sería la mayor imagen que yo tengo, este sería un máximo absoluto. No depende de si crece o decrece. Mínimo absoluto y relativo de una función. El mínimo relativo es un punto que pertenece a la función donde la gráfica cambia su dirección de decreciente a creciente. Si lo observamos, vemos que la gráfica viene decreciendo hasta este punto y de ahí empieza a crecer. Así que en ese punto se lo denomina mínimo relativo. También existen los mínimos absolutos, que son los valores de x
que tienen la menor imagen posible. En este ejemplo, la menor imagen que puede tener esta función sería ese punto. Es decir, que en ese punto existe el mínimo absoluto. Funciones pares. Una función f es par si todos los valores del dominio se verifica que f de x igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando los elementos opuestos del dominio se relacionan con el mismo valor del codominio o la misma imagen. Geométricamente quiere decir que es simétrica con respecto al eje y. Veamos un ejemplo. Yo tengo la función x cuadrado y tengo que demostrar que f de x igual a f de menos x. Así que empecemos a cambiar. Ponemos f de x igual a x cuadrado y reemplazamos la x por menos x. Observamos que todo negativo potencia par me da positivo, así que me queda que las dos funciones son iguales. Quiere decir que queda demostrada la igualdad. Desde el punto de vista gráfico, si lo queremos ver, vemos que es simétrica con respecto al eje y. Funciones impares. Una función f es impar si para todos los valores del dominio se verifica que menos f de x es igual a f de menos x. O sea que la función es impar cuando los elementos opuestos del dominio se relacionan con valores opuestos del codominio. O sea, geométricamente es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Veamos un ejemplo. Yo tengo la función f de x igual a x cubo, es impar porque debe cumplir que menos f de x igual a f de menos x. Vamos a demostrarlo. Tengo menos f de x, le puse menos f de x, puse menos x cubo y ahora voy a reemplazar a la x por menos x. Y si observan menos x le voy a dar al cubo, negativo, potencia impar, negativo. Así que si ustedes observan, me queda que esto igual a esto. Quiere decir que hemos demostrado la igualdad. Es decir que la función es impar. Desde el punto de vista gráfico, para que lo veamos, la función es impar. ¿Por qué? Porque es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Función periódica. Es una función tal que las imágenes de los valores del dominio se repiten cada cierto intervalo. A la longitud del intervalo se la llama periodo. Por lo tanto, debe cumplirse que una función f de x va a ser igual a f de x más p más 2p y así sucesivamente, siendo p el periodo. Desde el punto de vista gráfico, si ustedes observan, la gráfica esta empieza a repetirse, de aquí en adelante empieza a repetirse. Quiere decir que vamos a tener que este valor sería el periodo. De acá a acá es el periodo de la función. Vamos a hacer el análisis completo de una función. Lo primero que vamos a analizar es el dominio. Y ustedes recuerden que el dominio es observar el eje X. Y como vemos, el eje X son todos los reales porque toma todo el eje X. Así que el dominio son los reales. La imagen, analizamos el eje Y. También toma todo el eje Y. Por eso la imagen son los reales. Ahora vamos a ver si la función es inyectiva, suryectiva o biyectiva. Vemos que no es inyectiva porque si yo trazo rectas paralelas al eje de las X, corta en más de un punto. Si yo trazo una recta acá, por ejemplo, cortaría acá, acá y acá. Sí es suryectiva en su imagen, pero no es biyectiva porque no es inyectiva. La ordenada del origen sería el 0, 0 porque la ordenada del origen es donde corta el eje de las Y corta justamente en 0, 0. Las raíces son donde corta el eje de las X y corta en 0 y en 4. El conjunto de negatividad y positividad lo vamos a analizar con respecto al eje X de izquierda a derecha, o sea, del menos infinito al más infinito. Si observamos del menos infinito hasta el 0, la gráfica está en el valores de imágenes negativas. Y desde el 0 al 4 también. Quiere decir que el conjunto de negatividad está del menos infinito al 0 y del 0 al 4. Y el conjunto de positividad solamente está desde el 4 al más infinito porque tiene imágenes positivas. El crecimiento y el decrecimiento también lo vamos a analizar de izquierda a derecha desde el menos infinito al más infinito siempre con respecto al eje X. Del menos infinito hasta el 0, si ustedes observan la gráfica crece. Del 0 al 2,5 aproximadamente decrece y desde el 2,5 al más infinito crece. ¿Qué es lo que yo puse acá? Del infinito al 0 crece y del 2,5 al más infinito también crece. Y solamente del 0 al 2,5 decrece. También vemos que existe un máximo relativo en 0, 0 porque la función crece y decrece en ese punto.
Y también existe un mínimo relativo de 2,5 y aproximadamente menos 9,5 en este punto. ¿Por qué? Porque la gráfica decrece y crece. Vamos a analizar esta función. Lo primero que vamos a observar es el eje X y el eje Y para el dominio y la imagen. Si vemos, el dominio empieza, el eje X empieza en -3 hasta el 7. Es decir, que mi dominio sería del -3 al 7, incluyendo los puntos, porque los puntos los incluye. Y la imagen empezaría del -1 al 3. Quiere decir que la imagen, también incluyendo los puntos, por eso es corchete. No es inyectiva porque si yo trazo una recta paralela al eje de la X, corta en más de un punto. Sí es surjectiva para esa imagen, pero no es biyectiva porque no es inyectiva. La ordenada de origen es 0, 0 porque la gráfica corta en el eje de las Y en 0. Las raíces son 0, 2 y 4 porque donde corta la gráfica al eje X. El conjunto de positividad y negatividad siempre de izquierda a derecha. Mi dominio empieza en -3, del -3 al 0 la gráfica está en el eje de las Y positiva, del 0 al 2 está también en la parte positiva, del 2 al 4 en la parte negativa y del 4 al 7 en la parte positiva. Por eso el conjunto de positividad sería del -3 al 0, del 0 al 2 y del 4 al 7, donde está la parte positiva del eje Y. Y del 2 al 4 es donde la gráfica está en la parte negativa del eje Y. El crecimiento y el decrecimiento hacemos lo mismo, analizamos del -3 al 0, si ustedes observan la gráfica decrece, del 0 al 1 crece, del 1 al 3 decrece y del 3 al 7 crece. Así que del 0 al 1 crece y del 3 al 7 crece y el decrecimiento sería del -3 al 0 y del 1 al 3. Si ven, hay un máximo relativo en 1, 1 en este punto y un mínimo en 3 menos 1. Bueno, con esto he concluido el video de hoy. Espero, como siempre les digo, haya sido útil y de su agrado. Lo único que me queda decirle es éxitos y no me bajen los brazos y nos vemos en el próximo video si Dios quiere.